de ahora, capítulo 2, versículos 12 al 17, la iglesia de Pérgamo. Esta es una iglesia realmente que nos va a dejar mucha enseñanza con respecto al problema que se produjo allí en esta iglesia. Ya el, el problema de la unión con el mundo, cómo afectó y trajo secuelas hasta el día de hoy. Vamos a ver este capítulo, ya, versículos 12 al versículo 17. Un voluntario que pueda leer esa porción, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Muy bien, ahí tenemos la lectura de este pasaje que es muy importante, la iglesia de Pérgamo. Así, abuelo de pájaro, ¿cómo se presenta el Señor a esta iglesia? Como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En cada iglesia el Señor se presenta de diferentes formas que va mostrando al Cristo resucitado. No olvidemos nunca esto, que en Apocalipsis la revelación es de Jesucristo, ¿no? Pero el Jesucristo resucitado. El Cristo que tiene no solamente, ¿no es cierto?, esa espada aguda que sale de su boca, sino que también habla del que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candeleros de oro. ¿Recuerdan aquí en qué iglesia él se presenta así? Los que hemos estado estudiando. Bueno, tenemos a Luis, a hermana Sonia y a hermana Carmen y a Luis también, que no es cierto que no hemos ido tocando esto. ¿Recuerdan a qué iglesia el Señor le dice que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candeleros de oro? La iglesia de Efesio, a la iglesia de Efesio, ¿ya? Y a la iglesia de Esmirna él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y ahora vive. Entonces, es tan importante esto yo creo que lo que más debe estar grabado en nuestro corazón es la presentación del Señor. Primero, ¿no es cierto?, como el que tiene en su diestra a las 7 estrellas y anda entre los 7 candeleros de oro. Luego se presenta como el primero, el portero, el que estuvo muerto, pero vive, un Cristo vivo. Y ahora se presenta en la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos, de 2 filos. Y esto es muy importante notarlo, porque no olvide que estudiamos el capítulo 1
y profundizamos un poquito en estos temas, porque en el capítulo 1 habla la presentación del Señor como el que tiene la espada aguda que sale de su boca, la estrella, los 7 candeleros. Tocamos esos temas ya bastante, profundizamos bastante en ese tema en el capítulo 1. Pero aquí en esta iglesia, él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo quiero presentarle un poquito, compartirle pantalla para que veamos un poquito lo que es este tema de la, de la iglesia de Pérgamo, ¿ya? Usted quiere Ya. tomar nota para que vaya haciéndolo también, porque es muy, muy importante este tema. Las 7 iglesias eran congregaciones de la ciudad mencionada, y estas congregaciones estaban en el Asia Menor. El Señor en cada iglesia se presenta y toma una posición muy importante. La estructura de la carta obedecen a un patrón muy definido. Eso tenemos tiene que estar muy clarito, porque en las 7 iglesias se menciona el carácter de Cristo, la alabanza, el elogio que él hace a la iglesia, la censura que él hace a la iglesia también, y la exhortación él también está haciendo a las iglesias. O sea, es muy importante tener esto claro, porque a medida que vamos estudiando nos vamos a ir encontrando con este patrón, la descripción del carácter de Cristo. Y como mencionábamos primero en el capítulo, en la iglesia de Éfeso, él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando hablamos de las 7 estrellas en su diestra, estamos hablando de quiénes, de los 7 pastores, de los 7 pastores de las 7 iglesias. Y qué bueno es tenerlo claro esto, de que cada pastor, cada siervo de Dios está en las manos de él, en las manos, en su diestra. Y si están en su diestra, obviamente Dios va a ser su sustentador, su proveedor, su ayudador, su fortaleza, su refugio, y en él va a encontrar todas las fuentes de los recursos que necesita para el ministerio, esté donde esté. Y no olvidemos que Juan estaba en la isla de Patmos, un siervo de Dios. Sin embargo, cómo él se presenta allí como Juan, nada más. No dice el apóstol o el pastor, sino Juan. Y él sabe, sí, que está en las manos de él, como se presenta en el capítulo 2, los versículos donde habla acerca de la iglesia de Éfeso. Y también habla que anda entre los 7 candeleros de oro. Eso habla del cuidado del Señor, de su pueblo, de su iglesia. Él está en su iglesia, eso tiene que estar claro. Estamos hablando de la iglesia que ha nacido de nuevo, esa iglesia que ha renacido, que ha tenido un encuentro personal con Cristo. No estamos hablando de la iglesia local, porque hay muchos lugares donde hay gente que se reúne a cantar y a hacer muchas manifestaciones, pero la iglesia de Cristo son todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han sido regenerados, todos aquellos que han sido transformados por el poder milagroso de Dios a través de su Espíritu Santo. Y Él está entre la iglesia, y como lo mencionábamos en el capítulo 2, en los versículos que hablan acerca de la iglesia de Éfeso. Pero luego llegamos a la iglesia de Esmirna, y en la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto?, él se presenta como el primero y el postrero. Es tan importante eso y resaltarlo. Él es el primero, Él es el postrero, Él está por sobre todo, 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 todo. No hay nadie que es antes ni nadie después. Él lo cubre todo, porque es el alfa, la omega, principio y fin. Él es el Señor. A Él es el que nosotros adoramos y glorificamos. Es el carácter de Cristo. Cuando se presenta en la primera, la segunda iglesia y ahora en la tercera, y aquí ya la tercera iglesia se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos.
¿ya? Esa palabra que va a tocar allá en lo profundo del corazón. Y, y esto, ¿no es cierto?, lo vamos a ver más adelante. Pero también el patrón importante que el Señor usa en toda esta iglesia es que Él hace los elogios correspondientes y muy clarito. Yo conozco tus obras, yo sé lo que tú eres, yo sé lo que tú haces. Tal vez el directorio de la iglesia, el pastor de la iglesia, no sabe qué es lo que te está moviendo o qué es lo que te motiva a hacer esto o aquello. Pero el Señor dice, pero yo lo sé. Yo sé todo lo que tú estás haciendo. Yo conozco esa parte. Y al Señor no le pasamos, ¿no es cierto? No se le pasa nada porque Él conoce nuestro corazón. Y eso sí que es importante. Y veíamos, ¿no es cierto?, en la iglesia de Éfeso, cómo el Señor alaba a la iglesia y pondera a la iglesia. Y recuerdan cómo le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y yo conozco que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero, ahí viene ese pero yo conozco lo que pasa contigo, yo conozco que has dejado tu primer amor, tu primer amor. Qué impactante, cómo el Señor ve todo esto, pondera el trabajo de la iglesia, una iglesia que cualquier pastor quisiera tener hoy día, una iglesia que doctrinalmente pura, limpia, no podía soportar a los malos. Sin embargo, aunque tenían todo el discernimiento para descubrir a los falsos apóstoles, los falsos maestros y todo esto, pero el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu primer amor. Todo va bien, todo va bien, pero ahí está el kit del problema. Porque no es lo que nosotros hacemos, sino la motivación, lo que está en lo profundo de nuestro corazón, lo que Dios está viendo. Entonces, la alabanza y la condenación no es una censura que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a la iglesia de Esmirna, ¿qué le dice a la iglesia? ¿No es cierto? Yo conozco tu obra, le dice, y también que eres pobre, pero eres rico, le dice, pero eres rico. El Señor pondera el trabajo de esta iglesia de Esmirna de una forma muy especial. Sin embargo, a esta iglesia de Esmirna para esta iglesia no hay ninguna reprensión, ninguna acusación. Ninguna acusación. ¿Sabía esto? En la iglesia del Mina, como lo vimos en el estudio pasado. Qué importante. Es una iglesia que nace en medio de toda una persecución. Recuerde que dice el diablo lo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, pero no temáis lo que vas a padecer. No temáis lo que vas a padecer, porque yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es importante, qué importante cómo el Señor habla a cada iglesia y usa el mismo patrón, si ustedes se fijan, el mismo patrón, ¿no es cierto? La descripción del carácter de Cristo, la alabanza, el elogio, las buenas cualidades de cada iglesia. Si usted está pensando en este momento, ¿qué cualidades podríamos encontrar en los centros bíblicos, en la iglesia centros bíblicos? Calladito, no lo diga, hay muchas cualidades muy importantes, pero también hay cualidades que el Señor no las va a ocultar, por las cosas que también son, el Señor las tiene que reprender, las va a reprender en su momento. Una censura o condenación también, o una exhortación en varios imperativos, con varios imperativos, ¿no?
¿qué se le promete a la iglesia de, por ejemplo, la exhortación con varios imperativos o un diseño de promesas para los vencedores, por ejemplo? En la iglesia de la Efesio, ¿cuál fue la promesa que el Señor le hizo a los vencedores? Al que venciere, ¿qué le iba a dar el Señor? A comer del árbol de la De la vida vida, que está en medio ya del del paraíso. paraíso. Sí. Y a la iglesia de Esmirna, ¿cuál era la promesa para la iglesia de Esmirna? No sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrir daño en la segunda muerte. ¿Te das cuenta? O sea, a cada iglesia el Señor le hace promesa a los vencedores. A los vencedores. ¿Y usted y yo somos vencedores? Amén, pues. Amén, amén. Porque Amén. en Cristo somos más que Que vencedores. vencer. En Cristo, en Cristo. Si usted está en Cristo, usted está en Él. Entonces usted es un vencedor, un vencedor. ¿Ya? Porque estamos en Cristo, no en nuestra carne. En nuestra carne, obviamente, nosotros no logramos nada, 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 nada. Pero en Cristo somos más que vencedores, como dijo Pablo a los romanos allí en el capítulo 8. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto? Hay tres contextos que debemos considerar siempre, ¿no? El contexto inmediato, eso quiere decir lo que estaba sucediendo en la iglesia mientras Juan le escribe. En cada iglesia estaba sucediendo algo en ese tiempo, en ese mismo tiempo. Eso se llama contexto inmediato, cuando en el momento que Juan estaba escribiendo la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, a cada una de esas iglesias, esas 7 iglesias, en su contexto inmediato había algo que estaba ocurriendo allí. Eso lo hemos venido tocando. Y en el contexto remoto o dispensacional, representa la iglesia de un periodo histórico determinado. O sea, por ejemplo, hablábamos de la iglesia de Esmirna, que abarca un periodo aproximadamente de 200 años. 200 años. 200 años de terribles persecuciones y hubo una persecución tan terrible bajo 10 emperadores que prácticamente estaban diezmando las iglesias, pero la iglesia en vez de bajar la guardia, la iglesia empezó a crecer y a expandirse más y más. Entonces, es lo que ocurría en ese momento. Y el contexto histórico, ¿no es cierto?, los 200 años y después continuamos con el contexto que vamos a ver ahora sobre la iglesia de Pérgamo, que también un contexto bastante amplio en cuanto a un contexto remoto. El contexto actual, como aplicar este mensaje a la iglesia actual. ¿Cómo aplicamos nosotros el mensaje que se le entregó a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo y a la de Tiatira, de Sardi, Filadelfia, la Odisea? ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo hemos venido aplicando ya la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna? ¿Cómo vamos a verlo ahora? ¿Cómo esta iglesia, este mensaje a la iglesia de Pérgamo puede hallar cabida en nuestro tiempo? ¿En qué nos va a ayudar? Esa es la idea del contexto actual. Es la tercera clase que nosotros tenemos ya en cuanto a la iglesia. La introducción, ¿no es cierto?, a la ciudad de Pérgamo. Yo le envié a ustedes un material y si lo leyeron, qué lindo sería porque va a tener toda una información en cuanto a Pérgamo, la iglesia y la ciudad donde estaba ubicado, y va a tener
un contexto o un material como para poder nutrirse en cuanto al conocimiento de estos estudios. La ciudad de Pérgamo, ¿no?, era una ciudad moderna, un centro de cultura griega y de educación, con una biblioteca que contaba con 200.000 tomos. No eran libros, ¿no? No eran libros como los que tenemos hoy día nosotros, sino que eran papiros, rollos de papiro. Y allí, ¿no es cierto?, ellos tenían toda esa información. Y si ustedes leyeron lo que les envié, todo el material que les envié, van a encontrar que esta iglesia la ciudad de Pérgamo tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo conocido entonces, porque la primera estaba en otro lugar, la iglesia, la biblioteca más grande de Alejandría, me parece que era donde estaba la biblioteca más grande. También era el centro de varias sectas, como lo veíamos, ¿no es cierto?, en Éfeso, su adoración de ídolos, Zeus, Dionisio, Esculapio y Atenas. Todos estas sectas se movían en ese tiempo. El dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente, Esculapio, y se le consideraba el dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de ese Dios. Si usted leyó el material, va a tener que a lo mejor hasta se estremeció cuando leyó esa parte donde para poder ser sanado ellos tenían que ir al templo y se tiraban allí en el templo, ¿no es cierto?, en el piso del templo, y las culebras, las serpientes tenían que pasar por encima de ellos y picarlo y morderlo. Y de esa manera ellos quedaban como inyectados y iban a ser sanados. Esa era la creencia de ellos. Por eso hay un símbolo en la medicina de esa culebra, de esa serpiente que está allí, ¿no? En lo que nació en ese tiempo de la iglesia de Pérgamo, o en tiempo muy antiguo y en esa tradición. Pérgamo fue también la capital de Asia hasta el final del primer siglo. Había sido donada por el rey Átalo III a Roma en el año 133 a.C. Y Átalo le pasó el emperador romano su título de sumo pontífice de la religión babilónica, ¿no es cierto? En el libro de Ezequiel 8:14 y Semiramis, la reina del cielo. Ahí también estos versículos son importantes porque cuando hablamos de la reina del cielo que se menciona en algunas religiones, se está hablando prácticamente de María. Ahí nace esta doctrina también. Contexto remoto, la iglesia indulgente, aquí del año 312 hasta el año 606 después de Cristo. Ese periodo donde nace la iglesia católica, ¿no? Satanás vio que la persecución en Esmirna no detuvo a la iglesia. Después de Diocleciano, Constantino ascendió al poder. Y aquí hay algo que yo quiero enfatizar un poquito, lo vamos a ir viendo, pero aquí en este periodo es donde nacen una cantidad de doctrinas que hasta el día de hoy, esas doctrinas están siendo muy, muy usadas y llevando a miles y miles de hombres y mujeres al camino de perdición.
Pero ¿cómo nace todo esto? Mire, Constantino, se llama a Constantino como el emperador cristiano, porque él mandó a bautizar a todo el ejército, toda la gente tenía que bautizarse, pero hay un problema, lamentablemente. Constantino tuvo una visión, dice, de una cruz ardiente en el cielo. Escuchó una voz que le decía, con este símbolo serás vencedor, con este símbolo serás vencedor. Eso es lo que él tenía. Y entonces, obviamente que con esta visión, Constantino decidió por el cristianismo, pero fue un cristianismo así a media, a media, como a media tinta, no del todo, porque no cambió del todo como debería ser. Constantino seguía adorando ídolos paganos y se llamaba a sí mismo el Pontificis Maximus. Entonces, aun cuando él estaba adorando ídolos paganos, él eh, quería, ¿no es cierto?, también alabar a Dios, quería también meterse en el pueblo cristiano como un cristiano más. Y por eso digo, mandó a bautizar a todo su ejército y obviamente, todo, aparentemente parecía todo muy bien. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque cuando Satanás en la iglesia de Esmirna, no olvidemos que él vino con toda su fuerza atacando a la iglesia, ¿no es cierto? Y bajo terribles persecuciones donde los cristianos eran puestos, ¿no es cierto?, en estaca y quemados vivos, o eran crucificados, o eran echados, ¿no es cierto?, a las fosas de los leones para que fueran devorados. Y de esa manera el cristianismo en vez de menguar, en vez de ser diezmado como quería Satanás, el cristianismo explosó. El cristianismo explosó de tal manera que creció, porque la persecución lo único que hace es que el cristiano sea más sólido. El verdadero hijo de Dios, el hombre que ha nacido de nuevo, ni una persecución lo va a detener. Él va a ir adelante porque es Cristo el que va con él y nada lo va a detener. Es un vencedor. ¿Por qué? Hablamos nosotros en el capítulo, en el libro de Juan, cuando Juan, en una de las cartas que Juan escribe, que él dice que nosotros, los creyentes, hemos nacido vencer, para vencer. Usted no es de los que retroceden, sino de los que avanzamos para salvación, para salvación. Entonces la persecución no pudo dañar a la iglesia, no la detuvo, siguió adelante. Ve que el mismo Juan que escribe este libro de Apocalipsis, es como sacado de la fuente de aceite hirviendo y llevado, ¿no es cierto?, a la isla de Patmos como disciplina, como castigo. Una de las cosas encomiables fue ordenarle a Eusebio, obispo de Roma, que supervisara la producción de 50 copias de la Biblia para que se usen en las iglesias. Cosas buenas, ¿ah? Pero buenas. Cuando las cosas buenas y las cosas malas se mezclan, hay un tipo de componente ahí que puede causar más daño que las mismas persecuciones, mucho más daño, porque es un tipo de componente que no agrada a Dios. El gobierno proveía dinero para las actividades de la iglesia y muchos de los templos paganos pasaron a ser cristianos para complacer al emperador. Estos líderes adoptaron las costumbres paganas. Y yo miro hoy día, querido hermano, hoy día, parece que esperamos a veces que el gobierno, de una u otra manera, ¿no es cierto?, esté apoyando a la iglesia, esté levantando y ojalá con dinero del mismo gobierno nosotros podamos estar construyendo y haciendo cosas. Y no, si
esto es lo que ocurrió allí en ese tiempo con Constantino. Era un emperador máximo. Sin embargo, él no dejó de adorar a los ídolos, no dejó de adorar a los ídolos, pero también ayudaba a los cristianos. Y no es así como la iglesia tiene que avanzar. Mire, comenzó poco a poco a involucrar, a envolverse un misterio ritualismo. El símbolo caldeo, Tau, que representaba a la inicial de Tamuz, el dios babilónico, se cambió por la señal de la cruz. Se introdujo el rosario de origen pagano, diosa de Astarte, 800 antes de Cristo más o menos. Este es el rosario, ¿no? Se concibió la idea del celibato en ese tiempo también. La idea del celibato, el sacerdote y monjas asemejándose, ¿no es cierto?, a la Virgen, eh, vestales del paganismo. En ese periodo se cambió todas esas cosas, ¿no? En ese periodo de cuando el Estado como que se une con la iglesia. El Estado quiere ayudar a la iglesia a salir adelante. Y no es así, no es así como nace, como debe manejarse o cómo debe moverse el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se mueve por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro jefe, Él es nuestro redentor, Él es el que nos lleva, Él es el que nos guía y no un emperador, no un presidente, no una corte suprema. No, nosotros somos un pueblo que hemos sido escogidos y sacados de nuestra mala manera de vivir. Pero aquí tenemos este movimiento que empieza allí en este periodo de Constantino. Aparentemente pareciera que todas las cosas van funcionando bien, ¿verdad? Porque tenemos, ¿no es cierto?, la ayuda del emperador para el pueblo cristiano, y parece que aquí se bautizan, aquí empieza todo un cambio, pero toda una mezcla, todo un problema de componentes, y eso es muy, muy cuidado. También en Pérgamo significa matrimonio mixto o elevación. Se casó con el gobierno, se elevó a un sitio de aceptación. Esto ocurre de repente. ¿No es verdad que a veces estamos buscando la aprobación del gobierno, la aprobación de las personas, la aprobación de las personas que están en nuestro entorno? Y si ellos dicen que está bien, entonces nosotros nos sentimos como bien también, como que, esto justamente, pero no es así. ¿No es? Si el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, porque el mensaje que Él trae es un mensaje que tiene que sacudir los cimientos profundos del ser humano, que tiene que llevarlo a una conversión. Pero no es la iglesia adaptándose al gobierno, sino que el gobierno el que tiene que adaptarse a la iglesia de Cristo. Y esto aquí no pasa. Este matrimonio mixto empezó a fusionarse en ese tiempo. Se casó el gobierno y se elevó, ¿no es cierto?, el sitio de aceptación. Ya no había persecución para los cristianos, ya los cristianos podían estar más tranquilos y podían vivir su vida normal, ya nadie los va a molestar, no van a tener mayores problemas, así. No hay persecución, no hay situaciones complejas, el cristiano puede vivir la vida tranquila, nadie te va a molestar. Pero no es así. Yo creo que cuando nosotros empezamos a dar un buen testimonio, donde sea, donde estemos, el problema se va a masificar y vamos a tener problemas con la gente. Pero si queremos llevar una vida sin compromiso y estar casado ahí en matrimonio mixto con el mundo y agradar al mundo, no va a funcionar. Introducción del
posmillenarismo, la doctrina inminente, el regreso de Cristo comenzó a cambiar en ese tiempo. La medida de que la iglesia, en la medida que la iglesia se hizo rica y poderosa, se dio a entender que el mundo mejoraría cada vez más, el reino de Cristo ya se había establecido y que vendría al final, al final del milenio. O sea, y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Es como que algo que está hoy día como latente, como que estamos esperando cambio, que todo sea solucionado, que todo se va a arreglar, que todo va a traer, vamos a ir mejorando la situación económica. No, la situación del mundo cada vez va de mal en peor, va en una hecatombe, va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero nosotros no debemos detenernos, nosotros debemos estar firmes en nuestra convicción, en nuestra fe. Saber que Él está con nosotros, en nosotros, y trabaja a través de nosotros, Él trabaja a nosotros. En este periodo nacieron 10 prácticas que son hoy muy usadas y, como dije en principio, son las que están guiando a miles de millones de hombres y mujeres a la perdición. Por ejemplo, la oración por los muertos nace en este periodo, 300 después de Cristo. En este periodo nace la oración por los muertos. La cruz se convierte en el símbolo, la letra tau en el griego. En este tiempo también, 375, la adoración de los santos y ángeles. La adoración de los santos. San Sebastián, ahí tenemos San Expedito, tenemos otros santos, pero esos santos que se están siempre, nacen ahí nace la adoración. Cuando hay la unión entre el mundo y la iglesia, este casamiento mixto, cuando entra Constantino, poder. Luego se incluye en este tiempo se instituye por primera vez la misa. También la exaltación de María como la Madre de Dios en este periodo de la iglesia de Pérgamo. En este periodo nace este. Luego los sacerdotes visten diferente a los laicos. Ellos ya nacen, se visten con falda, ¿no? Su vestido está abajo, son diferentes. En este periodo nace ese pensamiento de que ellos tenían que vestirse diferente. Y ya, ¿no es cierto?, también, como dije, nace el celibato en ese tiempo. La extrema unción también. Se introduce la doctrina del purgatorio. Los servicios se llevan a cabo en latín. Hasta hace muy poco tiempo las misas estaban siendo, ¿no es cierto?, en latín también. Todo era en latín, para que no se conociera la verdad. Los servicios se llevaban a cabo en latín, se dirigen oraciones a María. Todo nace en este periodo, Y esto es importante porque son un buen periodo de tiempo que abarca este periodo de la iglesia de Pérgamo. Ahora, Cristo, ¿cómo se revela aquí? Como el que tiene la espada de dos filos, ¿verdad? La espada de dos filos. ¿Le viene a la mente algún texto bíblico sobre eso? Hebreos. ¿Hebreo? No me acuerdo el texto. 4:12, güey. 4:12. Ya, Hebreo 4:12. ¿Qué significa que él tiene la espada aguda de dos filos? Que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Si uno dice, tiene dos filos esta espada. Amén. ¿Ya? O sea, Filos.
dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra, dice, ¿no es cierto?, hasta lo profundo y adentro. Y ahí donde empieza el cambio. Si la palabra de Dios no penetra en el corazón del creyente, no penetra en el corazón del hombre, que él va a traer a la nueva vida, no va a haber nueva vida, pues, porque la palabra de Dios es la que trae vida, es la palabra de Dios la que llega y hace todo un cambio en nuestro ser. Cristo tiene, ¿no es cierto?, dice, esta espada aguda y sale de su boca, en Apocalipsis 1:16 y Apocalipsis 19:15 y 21. Si uno de ustedes lo tiene, puede leerlo, por favor. Bueno, no lo quiero repetir, pero usted puede leerlo, por favor. 1:16. Dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Ese texto, recuerden el capítulo 1, de su boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Y qué significa esa espada? Eso es lo que estamos viendo. Mire el capítulo 19, versículo 15 al 21. ¿Ya? ¿Lo tiene? ¿Lo leo? Por favor. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta, que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Bueno, ese ya es el final de la gran tribulación, ¿verdad? El tiempo final, cuando todos los ejércitos están allí preparados con el anticristo para guerrear contra el que montaba el caballo. Dice, del que estaba allí intentado en el caballo sale una espada que hiere a todos, ¿no es cierto? Una espada de 2 filos, que puede matar como puede también traer vida. Esa espada es la que va a juzgar el día postero, como dice el Señor, ¿no? El que no cree en mí tiene que le juzgue. No voy a ser yo, sino la palabra, o sea, la espada que yo he hablado, esa le juzgará en el día postero. Pero lo que dice Hebreo 4:12, mire, que es muy importante. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es. Lo único que puede realmente dar
vuelta todo lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y discernirlo en la palabra de Dios. Es esa palabra que nos va a descubrir completamente, nos va a exponer completamente. Por eso cuando habla en Juan 17:17, para santificar a su iglesia por la palabra. Amén. Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios la que puede llevar al hombre a una vida de santidad. Es la palabra de Dios que puede lograr que esta iglesia de Pérgamo, esta iglesia que está ahí uniéndose con el mundo, pueda tener la claridad absoluta y pueda volverse 100% a Dios. Y allí en Juan 15:3, vosotros ya sois limpios por la palabra. Pero veamos los versículos, por favor. Vean primero Juan 17:17, Juan 15:3, Juan 15:11 y Juan 16:33. ¿Ya? Juan ¿Sí? 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. No puede un coro, no puede una alabanza, no puede un programa, un show, no puede hacer la obra de santificación que la palabra de Dios puede hacer. Es la palabra las que puede hacer este trabajo cuando el mundo se está metiendo dentro de la iglesia. Eso está ocurriendo en Pérgamo. Cuando el mundo se está metiendo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso no debemos dejar de exponer la palabra una y otra vez. Amén. Juan 15:3. 15:3. ¿Sí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. A vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y 16:33. ¿Alguien lo va a leer? Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para tener gozo, para tener limpieza, para vivir una vida santa, para tener paz. ¿Qué necesitamos? La palabra. La palabra. La palabra, pues, la palabra, una y otra vez, la palabra. No puede haber otra cosa para el cristiano. Lo único que puede traer gozo, paz abundante y limpieza y santidad es la palabra de Dios. Así lo expuso el Señor mismo es el que dice, ustedes van a tener aflicción, va a haber aflicción en el mundo, pero confíen en mí. Porque yo vencí el mundo. Yo lo vencí. Por lo tanto, yo les daré una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a través de la palabra de Dios. Por eso, el Señor tiene un propósito cuando se presenta a esta iglesia. Ya lo descubrieron, ¿verdad? Una iglesia que estaba en componenda con el mundo, una iglesia que se está casando con el mundo, que está buscando como un gozo, una paz, una tranquilidad
en el mundo, el Señor le dice, no, 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 no va a ser así. Solo con mi palabra. Esa palabra que sale de mi boca como una espada de dos filos. Es el Señor. Es el único que puede hacer una obra en nuestro tiempo. Es el único que puede transformar la vida. Es el único que puede cambiar los corazones. Y debemos confiar en Él 100%. Palabra. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Ya, la próxima semana continuaremos con este tema. Los elogios de Cristo a la iglesia. ¿Tendrá algún elogio para esta iglesia? ¿Ah? ¿Habrá algún Sí. llamado de atención para esta iglesia? Pero yo quiero que usted busque allí, en esta iglesia, no se olvide, hay una recompensa para los vencedores. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo que ninguno conoce, sino él mismo. Yo le doy esta tarea para la próxima semana, ¿ya? ¿Qué significa esa piedrecita blanca? ¿Qué simboliza que el maná escondido? ¿De qué está hablando? Para la próxima semana. ¿Ya? Y si usted no sea de vacaciones, porque hoy día veo que hay muchos que están de vacaciones. Pero usted y yo vamos a estar presentes la próxima semana, si Dios así lo permite. Amén. Hermano Luis Soto, dirígenos un momento de oración, por favor. Amén. Padre, le damos gracias por su misericordia que ha tenido con nosotros, porque nos ha guardado en este día, nos ha bendecido a cada uno de diferentes maneras, Amén. nos ha dado la salud, nos protege, Señor, y tenemos su compañía. Y también su palabra con nosotros, Señor, que es fiel, verdadera, que es la que guía nuestra vida, Señor, y la que nos permite buscar vivir de acuerdo a su voluntad. Oramos que nos dirija siempre, Señor, a través del Espíritu Santo, que seamos obedientes a su voz, Señor, seamos obedientes también a su palabra, nos sometamos a su voluntad, Señor, Sí, y Dios. aprendamos, Señor, a vivir no para nosotros, sino para usted. Amén. Que busquemos glorificar su nombre, Padre, en todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Que su nombre sea exaltado en nuestras vidas, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que participó en este estudio hoy. Oramos por los que no han participado por razones diferentes que usted conoce, Señor, y ellos también. Oramos que usted le aliente también, aliente sus vidas si están desalentados. Y, Señor, se entusiasmen también por aprender cada día más de su palabra, Señor, que es algo hermoso para la vida del cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén.